Denuncié a mi esposo falsamente porque me encontró haciéndolo con mi amante y cuando él salió de la cárcel nos destruyó la vida a ambos. Ahora no sé qué hacer. No voy a justificarme. No voy a decir que fui otra persona o que no sabía lo que hacía. Sabía perfectamente cada decisión que tomé, y ahora vivo con las consecuencias todos los días. Esto no es un pedido de perdón ni de comprensión. Solo necesito sacarlo de mi pecho porque ya no puedo más con esto. Todo comenzó hace 3 años. Yo tenía 32, mi esposo Marcos 35, y llevábamos 7 años casados. No era un matrimonio perfecto, pero funcionaba. Él trabajaba como contador en una firma mediana, yo era gerente de recursos humanos en una empresa de tecnología. Teníamos una casa en las afueras, 2 autos, vacaciones anuales. La vida que se supone debes querer. Pero me sentía vacía. No sé explicarlo de otra forma. Marcos era bueno, responsable, predecible. Demasiado predecible. Llegaba a las 6:30 todos los días, cenábamos viendo series, los fines de semana íbamos al cine o a cenar con amigos. Todo era cómodo. Y yo odiaba esa comodidad. Conocí a Damián en un congreso de la empresa. Él era consultor externo, 10 años menor que yo, con esa energía que hace tiempo había perdido. Me hacía sentir viva de una forma que no experimentaba desde mis 20. Empezamos a hablar, luego a tomar café, después vinieron las llamadas nocturnas cuando Marcos dormía. Me decía cosas que necesitaba escuchar. Me hacía reír. Me hacía sentir deseada. La primera vez que nos acostamos fue en un hotel después de una reunión de trabajo. Me sentí terrible durante aproximadamente 2 horas, y luego Damián me escribió un mensaje y toda la culpa se evaporó. Seguimos viéndonos durante 6 meses. Marcos no sospechaba nada, o al menos eso creía yo. Hasta aquella tarde de viernes. Le había dicho a Marcos que saldría con compañeras del trabajo. En lugar de eso, Damián vino a casa. Fuimos descuidados, estúpidos. Marcos había salido temprano de la oficina porque se sentía mal del estómago. Llegó cuando Damián y yo estábamos en nuestra habitación, en nuestra cama matrimonial. La expresión en su rostro cuando abrió la puerta es algo que nunca olvidaré. No fue ira inmediata. Fue confusión, dolor, incredulidad. Como si su cerebro no pudiera procesar lo que veían sus ojos. Damián salió corriendo, literalmente tomó su ropa y huyó por la puerta trasera. Cobarde hasta el final. Marcos no gritó. Eso fue lo peor. Se quedó parado en el umbral de la puerta, mirándome mientras yo me cubría con las sábanas, y dijo con una voz quebrada, ¿cuánto tiempo? Le dije la verdad. 6 meses. Asintió lentamente, se dio vuelta y bajó las escaleras. Lo seguí, poniéndome una bata. Encontré a Marcos en la cocina, con las manos apoyadas en el mesón, respirando pesadamente. Le pedí que habláramos, que me dejara explicar. Él se volteó y por primera vez en 7 años, vi algo en sus ojos que me asustó. No era violencia, era devastación pura. ¿Explicar qué?, dijo. ¿Qué me has estado engañando durante medio año? ¿Qué lo trajiste a nuestra casa? ¿A nuestra cama? Su voz se iba elevando. Nunca lo había visto así. Marcos era tranquilo, nunca levantaba la voz. Empezó a caminar hacia mí y yo retrocedí instintivamente. Él se detuvo, confundido. ¿Me tienes miedo? Después de lo que acabas de hacerme, ¿tú me tienes miedo? No me tocó. Ni siquiera levantó la mano. Pero yo ya había comenzado a gritar. Le dije que se alejara, que me daba miedo, que no me tocara. Y entonces, en ese momento de pánico y culpa y desesperación por mantener todo oculto, vi mi salida. Vi cómo podía convertirme de villana en víctima. Tomé mi teléfono y llamé al 911. Le dije a la operadora que mi esposo me había golpeado, que había descubierto que yo tenía un amigo varón y se había vuelto violento, que tenía miedo de que me matara. Marcos me miraba con la boca abierta, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Qué estás haciendo?, repetía. ¿Qué demonios estás haciendo? Cuando llegó la policía, yo tenía lágrimas reales en los ojos. La culpa y el miedo me habían desbordado, y los oficiales interpretaron esas lágrimas como evidencia. Les mostré un moretón que tenía en el brazo de días atrás, de cuando me había golpeado con la puerta del auto. Les dije que había sido Marcos. Se lo llevaron esposado. Él me miraba con una expresión que nunca podré borrar de mi memoria. No era odio. Era incomprensión total. Como si yo fuera una extraña que había usurpado el cuerpo de su esposa. En las siguientes semanas, mantuve la mentira. Llené una orden de restricción. Contraté un abogado. Damián había desaparecido completamente, no respondía a mis llamadas ni mensajes.
Los padres de Marcos me llamaron rogándome que dijera la verdad, que su hijo nunca había sido violento. Les colgué. El fiscal manejó el caso con agresividad. Tenían mi testimonio, las fotos del moretón, el reporte policial, el historial de la llamada al 911. Marcos consiguió un abogado de oficio porque todo su dinero estaba en cuentas conjuntas que yo había congelado. No tenía manera de defenderse adecuadamente. Durante el juicio, mentí bajo juramento. Describí una relación abusiva que nunca existió. Inventé incidentes de violencia psicológica y física. Vi a Marcos quebrarse poco a poco en esa sala. Su abogado no pudo hacer mucho. Era mi palabra contra la suya, y yo era la víctima, llorosa y convincente. Lo condenaron a 3 años de prisión. 3 años por un crimen que nunca cometió. Durante ese tiempo, intenté rehacer mi vida. Damián nunca volvió. Me di cuenta de que solo le interesaba la aventura, no yo. Perdí contacto con la mayoría de nuestros amigos, porque todos estaban divididos o escandalizados por la situación. Mis padres dejaron de hablarme cuando finalmente les conté una versión edulcorada de la verdad. Marcos salió hace 6 meses con buena conducta. Yo esperaba que simplemente rehiciéramos nuestras vidas separadamente, que cada quien siguiera su camino. No esperaba lo que vino después. Al principio no pasó nada. Pero luego empecé a perder cosas. Pequeñas cosas. Mi trabajo me despidió por recorte presupuestario, aunque supe después que habían recibido una información anónima sobre discrepancias en mi manejo de ciertos procesos. No eran ilegales, pero lucían mal. Luego mi casero decidió no renovar mi contrato de alquiler. Problemas con el edificio, me dijo, aunque yo sabía que era mentira. Mi auto fue vandalizado 3 veces en 2 meses. La policía nunca encontró al responsable. Mi banco congeló temporalmente mis cuentas por actividad sospechosa, que resultó ser un error, pero me dejó sin acceso a mi dinero durante semanas. Pequeñas catástrofes que individualmente podrían ser coincidencias, pero juntas formaban un patrón claro. Finalmente, hace 2 meses, recibí un paquete en mi nueva dirección. Dentro había copias de todos los registros del juicio, las transcripciones de mi testimonio, y una sola nota escrita a mano: la verdad siempre sale a la luz. Y cuando salga, nadie te creerá. Vivirás sabiendo que todos conocen lo que realmente eres. Empecé a investigar y descubrí que Marcos había contratado a un investigador privado que había encontrado evidencia de mi aventura con Damián. Tenían fotos, mensajes, registros de hotel. Todo. Pero no lo había hecho público. Todavía. En cambio, estaba sistemáticamente desmontando mi vida pieza por pieza. Y lo peor es que todo lo que estaba haciendo era legal. No me amenazaba, no me acosaba, no violaba la orden de restricción que ya había expirado. Solo se aseguraba de que cada aspecto de mi vida se complicara. Consulté con varios abogados. Todos me dijeron lo mismo: no hay nada que pueda hacer legalmente. Marcos no está haciendo nada procesable. Y si la verdad sobre el juicio sale a la luz, yo sería la que iría a prisión por perjurio y denuncia falsa. Hace una semana, encontré una carta en mi buzón. Era de Marcos. Decía solamente: 3 años de mi vida. ¿Cuántos de los tuyos crees que sea justo? No puedo dormir. He perdido 12 kilos. Vivo con miedo constante de que cada día traiga una nueva catástrofe. He pensado en huir a otra ciudad, pero sé que no serviría de nada. He pensado en confesar todo públicamente, pero eso significaría prisión y destruir completamente cualquier futuro que me quede. Damián nunca volvió a contactarme. Su vida continuó sin consecuencias mientras yo cargo con todo. A veces me pregunto si Marcos también fue tras él, pero no tengo manera de saberlo. Lo peor de todo no son las consecuencias prácticas. Es la culpa. Es saber que destruí completamente a un hombre inocente. Que le quité 3 años de su vida, su reputación, su carrera, probablemente su capacidad de confiar en alguien nuevamente. Todo porque fui egoísta y cobarde. Algunas noches me despierto imaginando cómo sería si hubiera sido honesta desde el principio. Si simplemente hubiera admitido la aventura, nos hubiéramos divorciado, ambos habríamos seguido adelante. Marcos estaría herido pero libre. Yo cargaría con la culpa del engaño pero no con esto. En cambio, creé un monstruo. Convertí a un hombre bueno en alguien consumido por la venganza justificada. Y no puedo culparlo. Si alguien me hubiera hecho lo que yo le hice, probablemente haría lo mismo o peor. No sé cuánto tiempo más pueda vivir así. La ansiedad es constante. Cada llamada telefónica, cada correo, cada golpe en la puerta podría ser la siguiente catástrofe. Y sé que esto no terminará hasta que Marcos decida que es suficiente,
o hasta que yo colapse completamente. A veces pienso en contactarlo, en rogarle perdón, en ofrecerme a confesar públicamente todo lo que hice. Pero sé que eso solo le daría más poder, más formas de destruirme. Y francamente, no estoy segura de merecer misericordia. Esta es mi vida ahora. Mirando por encima del hombro, esperando el siguiente golpe, viviendo con el peso de lo que hice. No busco simpatía. Sé exactamente lo que soy. Solo necesitaba escribirlo, admitirlo en voz alta aunque sea anónimamente. Destruí la vida de un hombre inocente para salvarme a mí misma, y ahora él está destruyendo la mía en respuesta. La justicia cósmica, supongo. Solo desearía poder retroceder el tiempo y simplemente haber dicho la verdad aquella tarde. Pero no puedo. Y ahora ambos vivimos en el infierno que yo creé,